IUS Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en su programa Mundo Forense. Hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de IUS Canal Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Le queremos dar las gracias en esta nueva temporada a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, jefa de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho, y a Eduardo Ramírez y el equipo que se encuentra en cabina. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal IUS Multimedia y que se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar todas sus preguntas y los comentarios que tengan para nuestra invitada del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos acompaña la doctora Gabriela de la Cruz Flores para conversar sobre el tema de la inteligencia artificial en la enseñanza de la ciencia forense. Voy a leer una muy breve semblanza de la doctora. Es licenciada en Pedagogía y doctora en Psicología, orientada en Educación, ambos grados en la UNAM. Investigadora titular A de tiempo completo en el INSUE y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Cuenta con más de 22 años de trayectoria docente, impartiendo cursos en la Facultad de Psicología y en programas de posgrado, como la maestría en docencia para la educación media superior. Sus líneas de investigación se centran en entender y mejorar las condiciones del sistema educativo nacional, con especial énfasis en 1. Equidad e inclusión educativa. Analiza procesos de exclusión y desafiliación escolar, buscando generar entornos de aprendizaje que promuevan el cuidado del otro. La evaluación educativa. Ha liderado proyectos sobre la evaluación de la docencia y el diseño de instrumentos para medir el desempeño académico. La formación del profesorado. Se especializa en la transformación continua de los docentes, particularmente a nivel medio superior. Tutoría. Investiga los procesos de acompañamiento y tutoría en educación media superior. Gestión institucional. Como directora del INSUE, su gestión se ha caracterizado por fomentar la responsabilidad social y el sentido de comunidad, promoviendo debates públicos sobre los grandes problemas educativos de nuestro país. La inteligencia artificial ha irrumpido en el ámbito educativo como una herramienta de transformación sin precedentes, ofreciendo posibilidades que ven más allá de la automatización de tareas repetitivas. En el campo de la ciencia forense, una disciplina que exige precisión, pensamiento crítico y capacidad de análisis en contextos de alta complejidad, la IA puede convertirse en un aliado estratégico para la formación de nuevas generaciones de profesionistas. La simulación de escenas, hasta el análisis de patrones en grandes volúmenes de datos, los sistemas basados en la IA, permiten al estudiantado experimentar con situaciones cercanas a la realidad, sin riesgo ni las limitaciones de una práctica que pueda ser tradicional. Esta tecnología no solo amplía el espectro de herramientas didácticas disponibles, sino que también desafía a los docentes a repensar sus metodologías y en preparar a los estudiantes para un ejercicio profesional cada vez más mediado por la tecnología. Del impacto de la IA en la formación de las y los científicos forenses estaremos conversando el día de hoy. Muy bienvenidas. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todas y todos. Querida Gaby, muy bienvenida a nuestro programa Mundo Forense. También bienvenidas a mis compañeras Anaí y Carla. Y agradecida por estar, fíjense ustedes, en la temporada número 19. O sea que es el semestre número 19 en que estamos en temporada Mundo Forense. ¡Qué gusto! No, vamos para los 9 años. Vamos para los 9 años. Vamos para estamos transcurriendo en el año 9. Eso es un gran logro. Y este es el programa número 267. Así que, pues, felicidades. Agradezco mucho esta oportunidad, tanto a la Facultad de Derecho, a su directora, pero a todo el esfuerzo que se hace día con día para que esto sea posible. Y estamos empezando esta temporada número 19 con una invitada de lujo, que es la doctora Gabriela de la Cruz Flores, directora del ISUE. Tú me corregirás si lo estoy diciendo bien. Directora del Instituto de Estudios, de Investigaciones y Estudios sobre la Universidad. Sobre la universidad y la educación. Y la educación, por eso es ISUE. Sí.
Y la hemos invitado para platicar sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en la enseñanza, que es un tema súper en boga. Y pues quisiéramos, si es posible, aterrizarlo también en lo que hacemos desde la Escuela Nacional, que es el mundo forense. Pero antes de eso, aunque ya nos hicieron favor de leer una breve semblanza curricular de la doctora Gabriela Cruz, a mí me gustaría comenzar no solo por darte la bienvenida y agradecerte que estés con nosotros, porque además es mi amiga y me siento muy contenta de que una amiga se integre a esta mesa para platicar sobre lo que hace desde su expertise. Que nos cuentes un poquito de ti, Gaby. O sea, que cómo Gaby llega a estar inmersa en estos estudios sobre pedagogía, educación y luego contextualizada nada más y nada menos que en nuestra Universidad Nacional, que es una de las más importantes del mundo y de las más importantes también de Latinoamérica. Así es. Pues muchas gracias por la invitación, querida Zoraida, Anaí, Carla. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Por supuesto, agradecer a todo el equipo que hace posible este programa, ¿no? A la directora, por supuesto, de la Facultad de Derecho, pues un placer, ¿no? Bien lo dices. En la universidad conocemos a muchísima gente y entre toda esa gente grandes amistades. Así que es un gusto, ¿no? Estar esta mañana. Bueno, pues quisiera señalar primero diciendo que yo soy universitaria de corazón. O sea, desde el CCH, o sea, desde los 15 años estoy vinculada con la universidad. Y desde muy pequeña he de decirles que me interesaron los temas vinculados a la educación, ¿no? Y particularmente lo que yo veía a mi alrededor, pues eran múltiples desigualdades. Desde pequeña lo veía con mis propios compañeros, ¿no? O sea, en mi propio itinerario académico y me parecía, y lo sigo sosteniendo, que hay que trabajar sobre esos temas, ¿no? De equidad, de inclusión, atajar, ¿no? Las posibles desigualdades que pudiesen atravesar los procesos de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación. Y pues es desde ahí, ¿no? que empiezo a involucrarme con la educación. Recuerdo también desde muy jovencita, o sea, leía textos de educación y democracia, por ejemplo, un clásico de Dewey, ¿no? Era uno de mis textos favoritos. Y pues desde ahí, ¿no? Es que fui forjando pues, parte de mis líneas de investigación que tienen que ver con equidad e inclusión en educación. Me he interesado también, por ejemplo, en el estudio de la tutoría, ¿no? Como una vía de acompañamiento al estudiantado y con ello, bueno, tratar de disminuir esas posibles barreras en el aprendizaje y desigualdades que puedan cruzar la vida estudiantil. Y de la mano de ello, pues también me he interesado por la formación docente, ¿no? Pero siempre con una mirada de generar condiciones que favorezcan la formación también de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, pues es desde ahí, ¿no? que realizo investigación. Como bien se decía en mi semblanza, bueno, soy un híbrido, ¿no? Soy pedagoga, pero también soy psicóloga. Entonces, desde ahí creo que he hecho pues una carrera que combina, ¿no? ambas disciplinas, ambas profesiones, y pues me permiten tener siempre una mirada de incidencia, ¿no? En el campo educativo, ¿no? Que creo que esa es otra característica de mi perfil, ¿no? Que no solo me quedo en la investigación que produce, ¿no? Sino una investigación que incide, ¿no? Que busca promover cambios en nuestro sistema educativo, particularmente en nuestro bachillerato, o en la educación media superior en general y en la educación superior, ¿no? Y es ahí donde hago, por supuesto, un cruce con nuestro propio bachillerato universitario y con la educación superior que tenemos a nuestro cargo como la Universidad de la Nación. Sí. Doctora, bueno, como ya decíamos en la introducción, uno de los temas que creo que ahora está en boga por muchos contextos, no solamente en la parte educativa, sino en muchos otros, es justamente la aparición, ¿no? Incluso yo a veces siento como
muy disruptiva, ¿no? De la inteligencia artificial. Es decir, como que en el internet hubo como un acompasamiento, ¿no? Como que empezaba a acercarse a la población en general, ¿no? Yo recuerdo, había espacios en donde de pronto podías ingresar, otros no, pero fue paulatino. Ujú, Pero con la inteligencia artificial siento que de pronto un día parpadeamos y estaba ahí en medio, ¿no? ujú. Como una presencia que empezó como a colarse por todos lados. Como desde el punto de vista académico, educativo y en la investigación, ¿qué podemos entender por esta inteligencia artificial, ¿no? Y de qué manera empieza como a colarse en los espacios de formación y de aprendizaje. Ujú, ujú. Sí, en realidad cuando hablamos de inteligencia artificial, bien lo dices, probablemente ahora está cruzado con nuestra existencia, ¿no? Es más tangible Ujú, el impacto, ¿no? Y bueno, todas las discusiones que han girado en torno a ella, pero en realidad no es algo nuevo, ¿no? O sea, si hacemos también una búsqueda de información, o sea, vemos que esto tiene sus décadas, ¿no? Incluso el padre de la inteligencia artificial, bueno, que se reconoce como el padre, Turing, pues bueno, pues es del siglo pasado, sí, sí. ¿no? Que creó esta gran computadora y ahí me parece muy importante, ¿no? Destacar esta idea de la inteligencia artificial. Hay un test, ahí les sería padre que lo investigaran, el test de Turing, donde Alan Turing, que es el autor, digamos, el padre de la inteligencia artificial, donde él colocó, o sea, el test consiste en que una persona interactúa sin saber quién está del otro lado con una máquina y con una persona, ¿sí? Y si la persona, ¿no? Que está interactuando no distingue quién es la persona y quién es la máquina, se decía que esa inteligencia, ¿no? Que estaba presente en la máquina era una inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Porque era capaz de engañar al humano, Sí, 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 sí. ¿no? De engañar al humano. Entonces me parece eso muy interesante traerlo, hacer esa remembranza de ese test, de ese pequeño experimento de alguna manera, porque sigue teniendo ecos en lo que hoy vivimos como inteligencia artificial. O sea, Ujú. ¿qué tanto esa inteligencia artificial Ujú. puede parecer a un humano? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso lo comento porque tiene tiempo atrás. Y en efecto, o sea, nosotros sentimos que está presente, ¿no? Que ha venido de una manera acelerada, abrupta, disruptiva, la inteligencia artificial a partir básicamente de noviembre del 2022, ¿no? Donde el ChatGPT, ¿no? Irrumpe con toda su fuerza Ujú. y, bueno, empieza una discusión potente sobre el alcance, ¿no? Ujú, de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos, ujú. ¿sí? No solo en el educativo, sino en múltiples ámbitos sociales. En el caso particular del ámbito educativo, creo que vale señalar que en efecto, o sea, tiene importantes efectos. Hay distintos tipos de inteligencia artificial, quisiera decir también, ¿no? Ujú. O sea, están las inteligencias artificiales que en efecto se alimentan de datos, ¿no? Y sobre eso producen contenidos. Ujú. Hay otras inteligencias artificiales que pueden entrenarse, ¿sí? Y que con Ujú. ese entrenamiento, bueno, pues pueden interactuar con las personas. Entonces hay diversos tipos, Y ¿no? Y propósitos. propósitos, Sí. ¿no? Entonces, regresando, en el caso de la educación, pues hemos visto que las inteligencias artificiales pueden tener aplicaciones importantes en los procesos de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación e incluso en la propia gestión, Ah, ¿no? claro. En la propia gestión Ujú, de las ujú, instituciones educativas. ujú. ¿Sí? En el caso particularmente de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, pues se ha visto que las inteligencias artificiales, si bien hay una serie de cuestionamientos, de limitaciones, de críticas, que ahorita voy hacia eso,
también se ha visto que tienen un potencial importante en cuanto a que permiten personalizar el aprendizaje, permiten, justo atendiendo la diversidad de Sí, estudiantes, sí. ¿sí? O sea, pueden servir como recursos, ¿no? Como tecnologías que Sí. a partir del perfil de cada estudiante y en ese proceso de intercambio, ¿no? Ujú, Pueden apoyar y ujú, personalizar el aprendizaje, ujú, ¿no? ujú. Eh, Pueden, por supuesto, también apoyar a procesos básicos, ¿sí? En el aprendizaje, en términos, por ejemplo, de identificar información, de sistematizar. Ujú. Em, en el caso de la docencia, por supuesto, también la enseñanza, pues se ha visto que puede ser muy útil para coadyuvar en actividades, por ejemplo, de planeación, Ujú. ¿sí? Y en la gestión, pues Ujú, también, ¿no? Desde el ujú, seguimiento de estudiantes, de ver en dónde pueden existir ujú. posibles áreas de dificultad para que desde la gestión, pues se puedan atender, ¿no? Sí, sí, sí. Doctora, y en ese sentido, si tenemos tantas cosas que pueden ir fortaleciendo esta gestión, este aprendizaje, ¿por qué hay tantas implicaciones también en la parte ética? ¿Qué es Así lo que es. está pasando si llega este tipo de sistematización, que además puede ser personalizada? ¿Por qué no la estamos ocupando con esas miras, pensando en todo eso que puede ayudarnos a individualizarnos y a mejorar nuestro aprendizaje, Ujú. en mejorar todos estos sistemas? Y viene justo esta parte del uso ético de la inteligencia artificial. ¿Cuáles Así son los es. riesgos? ¿Cuáles son los problemas o los retos que ahora nos estamos enfrentando? Pensando en que no solo llega a las instituciones, al profesorado, al estudiantado, sino que estamos todos inmersos justamente en estas nuevas prácticas. Así es. Hay un problema que yo pondría como medular, que tiene que ver con, y que estamos en proceso, pero que aún nos falta, con la definición de políticas comunes que nos ayuden a regular, ¿no? El uso y los alcances de la inteligencia artificial. O sea, desde, por ejemplo, la propia UNESCO, bueno, hay un documento muy importante ya de algunos años donde justo sale como un planteamiento internacional donde se establecen bases, ¿no? Para el uso ético de la inteligencia artificial y cada país, ¿no? Ha hecho sus propios, sus propias normas, sus propias regulaciones, pero aún nos falta mucho, ¿no? Sí, te Mucho. rebasa de pronto las tecnologías, como Te siempre, rebasan, siguen, para siguen prever, avanzando para prever situaciones. la toma de decisiones. Así es. Yo me gustaría regresar un poco a pensar en nuestro contexto, en el Sí, contexto universitario, que lo sí, conoces muy bien. sí. En la UNAM, ¿cómo se está aplicando la inteligencia artificial que tú conozcas en planes y programas? Sí. Bueno, yo lo que conozco y Ajá, reconozco también es que hay esfuerzos consistentes para formar al profesorado, ¿no? sí. Si vemos Ujú. incluso la propia oferta Ajá, de GAPA, ajá. ¿no? Hay Cursos. cursos específicos, ¿no? También hay recursos que se han elaborado, ¿no? Documentos basados en la propia investigación Sí. sobre nuestra universidad que son guías para que el profesorado pueda utilizar de Ujú. una manera ética, responsable eh, y orientada, por supuesto, al desarrollo de capacidades de nuestros estudiantes. Entonces, tenemos esos recursos en nuestra universidad. Sin embargo, creo que los esfuerzos son dispares, ¿sí? En algunas facultades hay como una línea, digamos, muy importante para incorporar como tal a la inteligencia artificial dentro de los procesos Ujú. educativos y hay otras que están, ¿no? Apenas iniciando. Independientemente de ello, sí quisiera regresar a un punto que no te contesté. Sobre, bueno, si tenemos pues esta posibilidad de incursionar en el uso de la inteligencia artificial, ¿qué pasa con las cuestiones éticas? Y sí, o sea, en efecto, ¿no? O sea, tenemos ahí toda una discusión desde la trampa,
¿no? Desde cómo estamos declarando incluso el uso de inteligencia artificial, em, de qué manera, vuelvo al punto, estas herramientas, estos recursos están favoreciendo el desarrollo de nuestras Ujú. capacidades o ¿O todo no? lo contrario, están atrofiando, Ujú. ¿no? Que esa es una discusión que también se tiene, ¿no? Ujú. Entonces, en parte, creo que es importante decirlo, la irrupción de la inteligencia artificial también cuestiona lo que estamos haciendo actualmente como universidad. No solo la UNAM, sino en general, ¿no? La educación superior. O sea, cómo estamos llevando a cabo estos procesos de formación, ¿no? Universitaria. ¿Sí? Porque, bueno, hay casos, ¿no? De que, bueno, es que les pedí un ensayo y resulta que lo hicieron con inteligencia artificial. Entonces, ¿realmente será conveniente, ¿no? Seguir pidiendo este tipo, ¿no? De actividades que pareciera que las inteligencias artificiales las resuelven o al lado de la elaboración de ensayo, incorporar también cuestionamientos sobre pues, cómo lo elaboraste, ¿no? Si utilizaste una inteligencia artificial, cómo formulaste el prompt, Ujú. ¿no? Hacer metaanálisis incluso del ensayo, o sea, ya tienes ahí un producto elaborado con una IA, bueno, ahora en términos incluso del diálogo socrático, bueno, ¿y esto qué te dice? O sea, Ujú. ¿qué puedes hacer? ¿Qué reflexión puedes tener a partir de un producto que elaboraste con inteligencia artificial? ¿Sí? Entonces, creo que eso nos ofrece también este tipo de herramientas, ¿no? Que tenemos a nuestro alcance y además considero un cuestionamiento, una reflexión profunda sobre cómo estamos formando a nuestros estudiantes, qué tipo de actividades, qué tipo de retos, cómo nos estamos relacionando con estas nuevas juventudes, ¿sí? Cómo estamos también coaprendiendo con ellos, ¿sí? Ese tema creo que es algo muy importante porque, o sea, no solamente es como aprender los usos, ¿no? Ujú, Sino que por ejemplo, pensando en lo que hablaba sobre la capacitación al profesorado, ujú, ujú, te replantea los instrumentos metodológicos que ujú, tienes tú ujú, para plantarte, por ejemplo, didácticamente frente a un grupo, ¿no? ujú. No vas, o sea, yo lo que creo es que no podemos como nunca ganarle a los procesos sociales y cotidianos, ¿no? Así es. Aunque tú le digas, por ejemplo, a un estudiante o a una comunidad estudiantil, esto no, porque éticamente, ¿verdad? Al final es parte de su vida cotidiana, porque han nacido, han crecido inmersos en esas tecnologías que muy probablemente yo por la disparidad generacional, Ujú. pues apenas estoy empezando como a contemplar y entender. Entonces, creo que también eso atraviesa, la discusión se atraviesa tenemos como todos estos elementos que no son a lo mejor los más están cargados como de un cierto sesgo en el sentido de decir, bueno, pues tal vez no promueven las mejores prácticas, etcétera. Pero ¿qué sí podemos encontrar de la inteligencia artificial? Que puede ser una ventaja y que puede incorporarse positivamente en los procesos académicos. Porque pienso yo, si solamente me concentro en la información, se copia y Ujú, ujú, pega, ¿no? Se ujú, ujú, promueven falta de procesos de ujú, críticos, etcétera, ujú, pues evidentemente como docente voy a decir, lo quiero fuera. ujú, Pero ujú. si me coloco en el otro campo y digo, a ver, ¿qué me puede aportar? ¿Qué cosas puedo incorporar? ¿Qué tipo de herramientas me puede permitir? Que a lo mejor me va a ayudar a incluso ahorrar tiempo para destinarlo a otros procesos mucho más profundos, Reflexivos. Ujú, ¿no? No sé, en ese sentido, ¿qué aspectos positivos hay justamente en el uso de estas herramientas, ujú, ¿no? ujú. Que en el profesorado y en el estudiantado pueden hacer una buena mancuerna, ¿no? Y justamente darle vuelta a esta imagen que se Sí, sí, sí. Vuelvo a comentar, mucho depende del tipo de actividades que uno proponga. Ujú, Sí, o sea, yo creo que, o sea, en términos de procesos de enseñanza y aprendizaje, en eso radica. O sea, finalmente las IAs son herramientas que utilizamos.
O sea, poner en el centro la IA creo que desvirtúa como tal la educación, ¿no? Si no es la IA o las IAs como recursos para promover aprendizajes. Entonces, si partimos de esa premisa, es importante, considero, apelar a tareas, actividades que interpelen a niveles cognitivos de alto nivel, ¿sí? Es decir, o sea, actividades que te permitan generar pensamiento crítico, que te permitan reflexionar, que te permitan construir colectivamente, ¿sí? Que te permitan asumir también una responsabilidad como profesional. Entonces, si bien, esto me parece muy importante porque también depende, o sea, si yo le voy a hacer una pregunta o dejo una actividad muy sencilla, ¿no? O sea, como tarea, como actividad, ¿no? Y utilizo una inteligencia artificial, pues claro que el producto que voy a obtener va a ser algo muy sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a depender de cómo estoy utilizando, ¿sí? Esa inteligencia o inteligencias artificiales, el resultado que tenga, ¿no? Si es una temática, ¿no? O sea, no sé cuáles fueron los orígenes de la ciencia forense, por decirlo así, pues va a salir ahí, ¿no? La información y punto. Que sería muy diferente, no sé, plantearlo en otro nivel cognitivo donde haya un razonamiento, haya una crítica, haya una visión de futuro, haya un posicionamiento como profesional. Entonces, creo que eso es importante también subrayarlo, ¿sí? Y ahí el profesorado, por supuesto, tiene un papel importantísimo. Y la formación que podamos tener como profesores. Pero eso a su vez viene anidado con cómo estamos generando en las universidades espacios críticos también para incorporar a la inteligencia artificial. Más allá de intentos aislados, yo vuelvo a comentar, es importante que como colectivos podamos ir apropiándonos de estas herramientas de una manera, en efecto, ética, responsable y con una visión mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, creo que eso es importante también destacarlo, porque decir, ¿es el profesorado el que tiene que resolver el asunto? No. O sea, creo que es importante tener una visión más amplia de cómo universidad, o como universidad, hablo claro, de la UNAM, pero en general, ¿no? Como instituciones de educación superior, vamos incorporando estas herramientas, ¿sí? Que de hecho, pues tampoco nos extraña, ¿no? O sea, esto, porque también de tiempo atrás, o sea, se vienen construyendo espacios en nuestra propia universidad. Bueno, tenemos actualmente Sequoia, que justo tiene como propósito incorporar a nuestra universidad desde una mirada esta coordinación recién creada. Exactamente, panorámica, amplia, consistente, ¿no? O sea, con toda una visión articulada, el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Son como distintos círculos anidados hasta llegar al aula. Es ahí cuando creo que vamos a poder dar un salto importante, ¿no? Como instituciones. Sí. Doctora, además pienso que estas herramientas, en el caso muy particular de la ciencia forense, pueden ayudar a generar las simulaciones, que no nada más forman parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que pienso que en los procesos de procuración e impartición de justicia hacen más entendible qué fue lo que pasó, cómo pasó, ¿no? Entiendo que el tener estas herramientas, el poderlas utilizar, más allá de la creación del cómo fue una escena, un lugar, o tener las circunstancias particulares sobre un hecho, pues también ayudarían a tener estas visiones críticas de este es un posicionamiento, pero también ayuda a entender socialmente qué fue lo que pasó, claro, desde un punto de vista, ¿no? Siempre con esta dualidad de las partes. Yo creo que estas herramientas pueden ayudarnos a fortalecer esos procesos y a generar esas críticas que son necesarias
para la parte no solo del profesorado, del estudiantado, pero creo que también tienen énfasis como en la parte social. ¿Cómo es que se está recibiendo la inteligencia artificial? Que están vinculados justo con estos contextos. Sí, sí, bueno, coincido, ¿no? Con lo que comentas. En efecto, hay ya aproximaciones muy claras sobre el uso de la inteligencia artificial en las ciencias forenses. Los ejemplos que tú decías son palpables, ¿no? Desde el análisis de huellas, ¿no? Dactilares, el análisis en efecto de situaciones, ¿no? El papel, bueno, los distintos roles, ¿no? Desde la víctima, el victimario. Hay creo que inteligencias artificiales que se han utilizado para analizar casos, ¿bien? Pero creo que en este uso, y no solo diría que es exclusivo de las ciencias forenses, vale mucho la pena siempre poner por encima la supervisión humana, el juicio crítico, ¿no? O sea, la mirada analítica de las personas, de los profesionales, ¿no? Y creo que es ahí donde justo podemos encontrar cierto equilibrio en lo que te puede dar una inteligencia artificial y lo que tú como profesional puedes a partir de eso analizar, criticar y tomar una decisión, ¿no? Porque de otra suerte, esto es muy importante, ¿no? Y en términos de impartición de justicia, Ujú. Dejar todo o gran parte de la labor, ¿no? De alguien que se dedica a la ciencia forense en una IA Sí. es Suicida. no, es un problema muy Fatal. serio, Sí. porque además destruye, diría, la fortaleza de la profesión, la credibilidad de la profesión. Sí. Sí, entonces sí, son recursos, son apoyos, nos ayudan, pero la capacidad humana, el juicio crítico, ¿no? El análisis serio, ¿no? De la persona, del profesional, o sea, está en primer lugar. Sí, no hay que perderlo de vista. No hay que perderlo de vista. Yo insisto, son herramientas, son recursos que utilizamos, pero finalmente ese ojo experto, esa capacidad del profesional o de los profesionales está por encima Sí. de cualquier uso de inteligencia artificial. Estoy escuchándote Sí. y me quedo pensando, y no puedo dejar de remitirme al mundo del derecho porque soy abogada. Entonces recuerdo a mí cómo me educaron, o sea, yo ya soy una generación, estoy a punto de cumplir 55 años de edad. Eso significa que, o sea, y nací en el 71. Nací en un contexto en el que no existía el internet, no, al menos no accesible para la masa humana. Entonces, tampoco todavía podíamos usar la genética como un instrumento de conocimiento de nuestra composición más remota. Acababa el hombre de ir a la luna, o sea, es como ciertas situaciones. Entonces yo recuerdo que yo hacía mis tareas a mano y había una máquina de escribir en mi casa que es mecánica. También recuerdo cuando llegaron las máquinas eléctricas y entonces yo me mudé a escribir en máquina eléctrica y cuando llegaron las computadoras, yo ya hice mi tesis de licenciatura en computadora. Sí. Y bueno, fue la gran ventaja de escribir la tesis en computadora era que si te equivocabas no había mucho problema, podías regresarte. Y cuando el internet empezó a funcionar mejor, empezamos a hacernos este tipo de preguntas sobre qué tan conveniente, por ejemplo, desde el punto de vista de la educación, era ya no tener que ir a las bibliotecas y a los libros en donde consultas un libro en papel, y entonces estar consiguiendo toda la información en electrónico, ¿no? Parecía que eso nos merma en la generación del conocimiento. Ustedes dos que son psicólogas, a mí mi psicóloga me recomienda, bueno, te dejo una tarea, vas a pensar esta reflexión, pero la vas a escribir a mano, porque me dicen, no es el mismo proceso cognitivo si escribes en un teclado a que si escribes a mano.
Entonces, constantemente frente a las tecnologías, estamos preguntándonos, haciéndonos esas preguntas de hasta dónde las vamos a dejar, hasta dónde les vamos a permitir o qué queremos. Hace ya varios años, esto tiene mucho, que en el mundo jurídico se ha puesto sobre la mesa la pregunta, oigan, ¿y si los jueces ya no deciden? Mejor les metemos la información en algún lado y ya que salga. Hay una ministra que está actualmente en la corte que lo sostuvo a capa y espada y dijo, no, ya no vamos a necesitar de abogados porque va a ser muy fácil el acceso a la justicia si metemos la información en una computadora y se resuelve porque los asuntos son muy parecidos, entonces ya tenemos Identifica precedentes. patrones y Exactamente, ve ya tenemos soluciones precedentes y sale, ¿no? Y esa pregunta no es nueva, nos la hemos hecho desde hace mucho precisamente pensando en que esa posibilidad existe. Y nos negamos rotundamente la gran mayoría de los juristas a admitir que eso, a dejar que eso suceda, porque siempre cada caso tiene sus particularidades, porque hay algo que tomar en cuenta. Entonces, digamos que en el mundo pericial también metiéramos ahí una serie Toda de la datos información. para que se procesara y entonces podríamos llegar a un dictamen técnico-científico que si lo hubiéramos hecho con otras metodologías, habríamos llegado a una conclusión igual o diferente. Hombre, que también suena peligroso, ¿no? Voy a poner un ejemplo que ahora estoy ideando, pero que a partir de las experiencias que he tenido. Digamos que estuviéramos haciendo una prueba genética, un análisis genético, que son de las más automatizadas, ¿no? Y de las más objetivas. Y entonces sale un resultado, por ejemplo, en el que estábamos buscando el parentesco entre personas, ¿no? Y resulta que en el análisis genético, por la inteligencia artificial, podríamos obtener muchísima más información que el parentesco. Podríamos saber ancestría, podríamos saber la disposición a padecer ciertas enfermedades, etc. Y entonces hay que tomar decisiones sobre la información que nos arroja. La inteligencia artificial es capaz de tomar decisiones sobre qué hago con esa información, hacia dónde la llevo, la comunico, cómo la comunico, no sirve para este caso, etcétera. La tendremos que entrenar, ¿no? Porque esa es una decisión muy, muy de la persona. Entonces, creo que esos problemas están ahí. Yo los estoy viendo. Usar hoy día inteligencia artificial es maravilloso, o sea, en el sentido de que te maravilla. Dices, todo esto es posible, sí, pero las dimensiones es lo que nos Los tiene en este alcances. momento preguntándonos qué hacemos con todo esto. Así es. Y perdón que meta otra variable, porque Sí. con todo lo que la doctora está diciendo, pero además viene otro tema que es el acceso a la tecnología. Ah, claro. Los temas Las sociales que desigualdades. tienen que ver con la desigualdad. O sea, eso ya te mete otra variable ahí. Y muy los importante. sesgos, porque también hay que considerar que gran parte de la posible información de los datos con las que trabajan las inteligencias artificiales no necesariamente pertenecen a contextos latinoamericanos, ¿sí? Habrá que, en efecto, alimentar a esas inteligencias artificiales con nuestra propia información, ¿no? Porque si no generamos también ahí sesgos por origen, ¿sí me explico? Entonces eso también creo que es importante, ¿no? A tener en cuenta los sesgos algorítmicos, ¿no? Que pueden darse y que por supuesto pues pueden generar visiones parciales, ¿no? Y alimentar también toma de decisiones injustas, ¿no? Desde el instituto, y no solo tú, del grupo de investigadores del instituto, están haciendo ya propuestas para ver para orientarnos. Sí, ¿Qué tenemos que hacer? Porque yo estoy pensando en mí yo, como profesora, pues que tengo que capacitarme. Claro. Porque la verdad es que yo le he entrado muy poco a la inteligencia artificial y seguramente es una condición de mi generación y de mi formación, ¿no? Yo añoro los tomos de jurisprudencia que tenía mi papá y que
que era bien bonito, y ahora imagínate que añoro eso, pues cómo estoy frente a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que necesitamos capacitación, pero Sí. ¿en qué sentido? Formación, Sí. más que capacitación, ¿En formación. qué sentido? Ujú. Sí, creo que es una gran pregunta. Cuando me hiciste la invitación, ¿no? Ujú. Para hablar de ella y ciencias forenses, Sí. ciencias en plural. Pues esa es otra Otra discusión, discusión, ¿no? si es plural o es singular, y Es- rápido te la digo. Ajá. Fíjate que cuando se creó el plan de estudios de la licenciatura en ciencia forense, se le puso en singular. Ajá. Y entonces, como que la justificación científica estaba un poco centrada en, bueno, vamos a hacer un campo de conocimiento que llame a todas las ciencias y las técnicas para hacerse una. Ujú. Bien. Pero la verdad es que es tan diversa. Y sabemos verdaderamente, tantas áreas de conocimiento que convergen y que pueden auxiliar en lo forense, que yo creo que es muy ambicioso pensar en una ciencia forense, Ya, y mejor lo dejamos en ciencias forenses y así bautizamos a la en la escuela escuela. para llamarlos a todos, ¿no? Y que no estemos justificándonos de si somos uno o somos varios, Ujú. ¿no? Muy bien. Entonces somos varios. Entonces, bueno, quisiera recuperar eso porque Ajá. en lo que estuve leyendo, que me ayudó mucho también a comprender a las ciencias forenses, hay varias preguntas que habrían que hacerse, en particular en ciencias forenses, que me parecen muy interesantes. Y ahorita con lo que me dices, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Por dónde empezar? ¿No? Sí. Y las pongo sobre la mesa porque me parecen que son preguntas genuinas y detonantes para empezar a avanzar. Particularmente, insisto, en este campo, ¿no? Y entre estas preguntas, las cito, ¿no? O sea, ¿puede una herramienta inteligente sustituir al juicio experto? ¿No? Es una pregunta que me parece importante, ¿no? Claro. O sea, hacernos. Claro. Más que utilizar una inteligencia artificial, y lo vuelvo a subrayar, es ¿para qué lo estamos usando? O sea, ¿esto cómo promueve el aprendizaje? Ujú. ¿Sí? En su caso, ¿cómo favorece mi labor como docente? ¿Qué cuestionamiento puedo hacer sobre el uso, Ujú. ¿no? Sobre la utilidad, sobre el alcance de este tipo de herramientas? ¿Qué garantías deben acompañar la adopción de sistemas automatizados en investigaciones judiciales? Otra pregunta que me parece que habría que hacer. Y una clave, ¿cómo evitar que la tecnología profundice desigualdades o genere nuevas formas de injusticia? Sí. Sí, entonces creo que son palabras, digamos que, preguntas, perdón, o sea, que nos ayudan a, como colectivos, a empezar a analizar, bueno, ¿para qué? Y cómo podemos utilizar estas inteligencias artificiales. Ahora, cuando dices, ¿por dónde empezar? Un asunto sin duda fundamental es la formación docente, pero en esa formación también la sensibilización que podemos tener hacia nuestros estudiantes. Sí. O sea, hay que, me parece, también desmitificar el uso de la inteligencia artificial, Ujú. ¿sí? Porque llega a pasar, bueno, que nuestros estudiantes, no generalizo, pero que sí tienen como una visión de que las inteligencias artificiales les van a resolver todo, y no, tienen limitaciones. Y además hay algo que se ha puesto sobre la mesa, que hay cierta opacidad también en cuanto a las respuestas que te pueden dar, ¿sí? Porque te pueden dar diversas respuestas. ¿Y cómo llegó? ¿No? Incluso con sesgos. Con sesgos. Ujú. Entonces, eso también nos es importante, no solo el uso que le damos a la inteligencia artificial como docente, la parte técnica, digamos, pero siempre de la mano de las cuestiones pedagógicas, sino también el cómo estamos a través de nuestra labor formando a nuestros estudiantes en el uso de estas inteligencias artificiales. Mm. Que esa es otra área muy importante. Ok, vamos a utilizar IAs, pero tomen en cuenta los sesgos, tomen en cuenta
cómo formular buenos prompts, ¿no? Tomen en cuenta el valor del juicio crítico, del juicio experto, de su capacidad de razonamiento, de sus valores como personas y como profesionales, Su contexto y más en un área que tiene que ver, cualquier profesión, pero en esta en particular, en las ciencias forenses, o sea, es vital, o sea, las decisiones que tomen marcan vidas, ¿sí? Entonces, por ahí me parece, ¿no? Es la formación que yo pueda tener como profesor en asuntos técnicos, pero siempre vinculados a la parte pedagógica. También la formación que pueda tener para enseñarles a mis estudiantes cómo potencializar el uso de las IAs, pero siempre poniendo por encima el desarrollo de esas capacidades humanas, ¿no? Del juicio crítico, del razonamiento, de la reflexión. Y, por supuesto, el ser conscientes que esto avanza, ¿no? De manera acelerada, vertiginosa, y que en ese sentido también hay que promover, pues, este aprendizaje continuo, ¿no? El aprendizaje a lo largo de la vida. Claro. Y que nos anuncia Cabina que tenemos algún mensaje de nuestro en lo que se identifica. Y yo pensaría que además un punto también muy importante y que lo ha estado reiterando es que por lo menos hasta el momento las inteligencias artificiales no han podido sustituir una cosa muy importante que es el vínculo relacional entre las personas. Y esa parte pasa por procesos empáticos, axiológicos, éticos, o sea, un montón de cosas que esa parte esencial, medular, eso no se ha podido hacer, ¿no? Y creo que tanto para procesos educativos como de enseñanza forense, esa parte es vital, porque te ayuda a sentir a la otra persona, y no me refiero como en la parte emocional, sino posicionarte, colocarla, situarla, contextualizarla. Eso no te lo va a dar una inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial te puede ayudar a procesar un montón de información. Pero el acercamiento, eso no. El comprender al otro, eso no. Y otra la empatía. Y otra cosa muy importante es que la toma de decisión acarrea una responsabilidad y un compromiso. Así y ese compromiso y esa responsabilidad tampoco la asume la inteligencia artificial. Lo asumes como profesional. Entonces también creo que ahí viene como una especie como de precaución, disclaimer, etcétera, para quien está usando, en el sentido de esa responsabilidad tú no la puedes transmutar a la inteligencia. Tú te la vas a tener que quedar, y tienes en ese sentido que construir todo un marco crítico para poder usarlo, ¿no? Totalmente, Así es. Sí, tenemos unos comentarios. Mónica Quirós dice: muchas gracias a las ponentes por compartir sus conocimientos. Qué interesante tema que están tratando, y sinceramente es muy bueno que realicen una crítica abierta. Andrea Morales Salgado: buenos días, me parece especialmente interesante que se aborde desde las ciencias forenses, porque aquí un error de información no solamente afecta una calificación, sino que eventualmente podría tener consecuencias muy serias en la investigación. Jorge Luis Sandoval: saludos al programa. ¿Cómo puede utilizarse la IA para complementar una clase de criminalística o de medicina forense sin sustituir la experiencia práctica que necesita un estudiante? Y el último es de Carlos Mendoza, nos manda saludos y pregunta si no existe el riesgo de que una generación de futuros especialistas forenses terminen confiando más en una respuesta generada por la IA que en su propia observación y razonamiento. Bueno, te damos la palabra para que aprovechemos si gustas contestar algo de estas reflexiones y con algo, una reflexión tuya para ir cerrando. Sí, pues muchas gracias por los comentarios, por las preguntas. Creo que en parte nuestros pues temores, ¿no? O cuestiones reservas, ¿no? Que tenemos sobre el uso de la inteligencia artificial en los procesos de formación de profesionales, considero que pueden justo ser atendidos o minimizados hasta cierto punto cuando valoramos el uso de estas inteligencias artificiales como apoyos, vuelvo a decirlo, como apoyos, como recursos, siempre
apelando, ¿no? Al juicio crítico, ¿no? A esa mirada que asumimos como profesionales en nuestra labor cotidiana. ¿Sí? O sea, claro, te puede ofrecer información valiosa, te puede ayudar a sistematizar, te puede ayudar a ofrecer incluso hasta cierto feedback, ¿no? En estas inteligencias artificiales que personalizan el aprendizaje, que te ayudan a fortalecer ciertas áreas, que eso también creo que es importante destacarlo, ¿no? Y que se ha visto como una virtud de las IAs, ¿no? Que tienen un potencial importante para atender la diversidad de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, a ver, se identifican ciertas áreas que tienes que consolidar, entonces se pueden generar ciertas IAs que te ayudan, ¿no? A fortalecer esas áreas. Pero finalmente, esa formación, ese cuestionamiento, esa labor cotidiana que podemos tener en el aula, ¿no? Para generar desde cuestionamientos, desde ver la pertinencia, ¿no? Del uso de la inteligencia artificial para resolver casos que van más allá de la información, sino que implica una valoración, bien se decía, del contexto, de cómo estamos impartiendo justicia, ¿no? De cómo asumimos un posicionamiento desde la inclusión, desde la equidad, ¿no? Desde valores democráticos. Entonces, creo que es ahí donde tenemos mucho por hacer, ¿no? Y no sabemos tampoco cómo vayan avanzando estas inteligencias artificiales. ¿Sí? No, eso nos lo podemos imaginar. No, pero... los podemos imaginar, pero creo que es importante decir que pueden ser aliadas en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, pero jamás van a sustituir la capacidad humana, claro, ¿no? Y la responsabilidad que asumimos, ¿no? Con las decisiones. Con las decisiones. ¿Sí? Una inteligencia artificial no va a decidir. No hay que darle esa posibilidad, ¿no? No. Menos en una dictaminación para quienes tienen esa inquietud desde el punto de vista forense. Así es. Bueno, pues se nos ha agotado el tiempo. Les agradezco mucho, Gaby, te agradecemos infinitamente que hayas accedido a venir a nuestro programa, que hayas aceptado esta invitación y esperamos tenerte en otros para platicar de otros temas. Claro, también sí. a la doctora Anaí, a la maestra Carla Vázquez, muchísimas gracias. Los esperamos para un siguiente programa el próximo miércoles a las 11 de la mañana en Mundo Forense.